La Biblia, como libro sagrado del cristianismo y el judaísmo, otorga un poder inmenso a las palabras. Desde el inicio de la creación hasta los mandamientos, las enseñanzas de los profetas y el Evangelio, las palabras juegan un papel central en la comunicación divina y humana. En esta enseñanza exploraremos el poder de la palabra según la Biblia, analizando varios pasajes clave y reflexionando sobre cómo estas enseñanzas siguen siendo relevantes hoy en día. La creación y el poder creador de la palabra. La Biblia comienza con un ejemplo claro del poder de la palabra en la creación misma del universo. En el libro de Génesis, Dios crea el mundo a través de su palabra. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí, la palabra de Dios no es simplemente una declaración, sino una fuerza activa que trae la existencia a lo que antes no existía. Aquí vemos el poder creador inherente en la palabra de Dios. A través de su simple pronunciamiento, el caos toma forma, la oscuridad se ilumina y la vida comienza. El poder de la palabra divina para crear y transformar el mundo resalta una verdad profunda: las palabras tienen el poder de influir en la realidad. Para los creyentes, esto implica que las palabras humanas, creadas a imagen de Dios, Génesis 1:27, también tienen un poder considerable, aunque menor en comparación con el divino. La importancia de la palabra en la ley y los profetas. La palabra de Dios no solo tiene un poder creador, sino también un poder normativo y profético. En el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos son ejemplos fundamentales de cómo las palabras de Dios son la base de la ley moral. Estas palabras, grabadas en tablas de piedra, no solo guían la conducta, sino que también revelan el carácter santo y justo de Dios. Los profetas en el Antiguo Testamento también juegan un papel crucial en la transmisión de la palabra de Dios. Jeremías, Isaías, Ezequiel y otros profetas fueron llamados para proclamar el mensaje divino a un pueblo que a menudo había olvidado o rechazado los mandamientos de Dios. A menudo, estas palabras proféticas no solo traían advertencias, sino también promesas de restauración y esperanza. En el libro de Isaías enfatiza el poder de la palabra de Dios en este versículo poderoso. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Isaías 55:11. Este versículo resalta la certeza del cumplimiento de la palabra divina. Dios no habla en vano. Todo lo que Él dice se cumple, lo que indica que sus palabras no solo son significativas, sino que tienen un propósito y poder inmutable. El poder de la palabra en la sabiduría y los proverbios. El libro de Proverbios, que pertenece a la literatura sapiencial de la Biblia, ofrece muchos consejos sobre el uso de las palabras. Las palabras, según los proverbios, tienen el poder de edificar o destruir, de sanar o herir. Consideremos el siguiente pasaje. Proverbios 18:21 dice: muerte y vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este versículo revela que las palabras no son neutras, tienen un impacto directo en la vida de quienes las escuchan y las pronuncian. Este poder puede ser para bien o para mal. La lengua puede usarse para bendecir o maldecir, para construir relaciones o destruirlas. Este énfasis en el poder de la lengua determina la responsabilidad que todos tenemos en la manera en que hablamos. El libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, ofrece una advertencia similar. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Santiago 3 del 6 al 8. La palabra aquí se presenta como una herramienta poderosa que, si no se controla, puede causar un daño inmenso. Santiago nos invita a reflexionar sobre la manera en que usamos nuestras palabras, recordándonos que, aunque las palabras pueden ser fugaces, sus efectos pueden durar toda la vida. La palabra hecha carne, Jesús como la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, se revela una dimensión aún más profunda del poder de la palabra en la Biblia. Jesucristo es presentado como la palabra, en griego, logos, de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Evangelio de Juan 1:1 y 14. Aquí, la palabra ya no es simplemente una expresión o un mandamiento divino, sino que toma forma humana en la persona de Jesús. La encarnación de la palabra muestra que Dios no solo comunica su voluntad a través del habla, sino que se hace presente y cercano en el mundo mediante su Hijo. Jesús, la palabra viva, actúa como mediador entre Dios y la humanidad, revelando la naturaleza de Dios a través de sus enseñanzas y acciones. A lo largo de su ministerio, las palabras de Jesús son transformadoras. Él sana,
perdona, reprende, enseña y da esperanza con sus palabras. Su enseñanza en el Sermón del Monte, Mateo 5:7, sigue siendo uno de los discursos más influyentes en la historia de la humanidad. Jesús también demostró el poder de las palabras en los milagros, como cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos diciendo simplemente: Lázaro, ven fuera, Juan 11:43. El hecho de que las palabras de Jesús tengan tal poder muestra la conexión directa entre su autoridad divina y su capacidad para cambiar la realidad a través del habla. El poder de las palabras humanas, bendición y maldición. Si bien la Biblia resalta el poder de la palabra divina, también presta mucha atención al poder de las palabras humanas. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento advierten sobre el uso irresponsable de las palabras. El libro de Proverbios contiene muchas enseñanzas que advierten sobre la lengua mentirosa, la calumnia y el chisme. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Proverbios 19:9. Del mismo modo, el apóstol Pablo, en sus cartas a las iglesias, exhorta a los creyentes a usar sus palabras para edificación en lugar de destrucción. En Efesios 4:29, dice: Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Las palabras humanas tienen el poder de bendecir o maldecir. Podemos usar nuestras palabras para traer paz, sanación, consuelo y edificación, o podemos usarlas para dividir, herir y destruir. Este tema es recurrente en las Escrituras y hace énfasis en la importancia de la ética del habla en la vida del creyente. Conclusión. La Biblia enseña que la palabra tiene un poder inmenso. Desde la creación del mundo hasta la encarnación de Cristo, la palabra es una fuerza divina que tiene el poder de crear, transformar y sanar. A lo largo de las Escrituras, se nos recuerda que nuestras palabras también tienen un poder significativo, pueden edificar o destruir, bendecir o maldecir. El poder de la palabra, según la Biblia, es tanto un regalo como una responsabilidad. Al reflexionar sobre el uso de nuestras propias palabras, es esencial recordar la llamada bíblica a hablar con sabiduría, amor y verdad, reconociendo que las palabras que pronunciamos tienen el poder de influir tanto en nuestra vida como en la de los demás. Si te gustó este video, por favor suscríbete a este canal, dale me gusta, comparte y escríbenos en los comentarios de qué tema te gustaría que hagamos el siguiente video. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y guarde siempre.